Bueno, arratsaldeon, ongi etorriak berriz ere, dakizuen bezala, aurten kimikaren 50. urteurrena ospatzen ari gera, eta urte guztia daramagu hitzaldiak antolatzen hemen zuentzat, baina hemendik aurrerakoak gainera, materialen fisika zentrotik egingo ditugu, ze guk ere bageneukan gure ziklo propioa que sabemos deitzen dan agian baten batek ezagutzen duela, eta urtero saiatzen gerala ekartzen Donostira punta-puntako zientzia, eta punta-puntako zientzia hori divulgatzeko gai diran pertsonak. Comentaba que nos sumamos a la celebración del 50 aniversario de la Facultad de Químicas desde el Centro de Física de Materiales, introduciendo nuestro ya clásico, porque es el 9º año, ciclo que sabemos de charlas de divulgación científica en el marco de las conferencias que venimos organizando durante todo el año de la mano de la Facultad de Químicas. Que sabemos de pretende traer la curiosidad intrínseca del ser humano y siempre intentamos hacer un programa pues, con ciencia para todos y para todas. Pero este año el homenaje es específico a la química, pero nos parecía que era un año, como no, para celebrar y que la química en sí tenía mucho que aportar para darnos este programa que hemos preparado de 5 charlas, sacar agendas a partir de ahora todos los martes, empezando desde hoy, martes, tenéis una cita con la química. Kimikarekin hitzaldi bat edukiko dugu, eta kimikan adituak dienekin hitza emango diegu. Para presentar a nuestro ponente de hoy tenemos además con nosotros a Celia Rojero, que es la directora del Centro de Física de Materiales y que ella a su vez es investigadora del CSIC, que es en última instancia quien organiza este ciclo de conferencias que tiene lugar en realidad a nivel nacional. Deciros también, bueno, lo de siempre, las vais a poder ver luego en YouTube, si a alguien le parece que es una charla maravillosa, como va a ser, y se queda con ganas de compartirla con toda esa gente que no haya podido venir, las colgaremos luego. Pero sin entreteneros más, le doy la palabra a Celia para que os presente a nuestro invitado y su amigo. Eskerrik asko etortzeagatik. Como decía Idoia, para mí es un placer introducir cada año este ciclo de conferencias, en particular este año por el año especial, como ha dicho Idoia, en que conmemoramos o hacemos un homenaje a la química, y ese homenaje lo vamos a hacer desde muchas perspectivas, desde la química del vacío, que vamos a hablar hoy, hasta la química de los fármacos que consumimos a diario, pasando por catalizadores más eficientes y que pueden hacer nuestra vida más sostenible, o polímeros que pueden ser usados, por ejemplo, para depuraciones de aguas, etcétera, o incluso la química de los metales, que son, pues, parece ser como los grandes desconocidos dentro del mundo de la química. Y bueno, hoy comenzamos este ciclo, como he dicho, con el doctor Martín Gago, José Ángel Martín Gago. Para mí, personalmente, es muy especial presentaros a José Ángel, porque nos conocemos hace muchos años, no vamos a decir cuántos. José Ángel fue mi director de tesis, con lo cual tenemos mucha relación. José Ángel es un auténtico experto en el mundo de la ciencia de superficies, y una de las herramientas para la ciencia de superficies es el vacío. ¿Y qué es la ciencia de superficies? Un poco nos va a contar algunas pinceladas, pero es algo muy importante que tengáis en cuenta, que para muchas de esas cosas se utiliza el vacío, y él nos va a explicar que en realidad a lo mejor el vacío no es la nada, ¿vale? Sino que hay muchas cosas, mucha química, muchas propiedades que se pueden entender a ese nivel de unas pocas moléculas o átomos. Así que, sin más, agradecemos a José Ángel. José Ángel es el director del Centro de Física del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Así que, José Ángel, cuando quieras. Tengo micro. Bueno, muchas gracias, Celia. También para mí es un placer estar aquí y estar con Celia, que fue una alumna muy aventajada en el doctorado. No voy a hablar de lo que ha dicho Celia, porque voy a ser muy divulgativo. Voy a intentar contaros la aventura del vacío y tal como yo lo veo, y luego, si queréis, en preguntas ya podemos entrar más en detalle. Voy a ser muy cualitativo, no quiero entrar en la parte cuantitativa del vacío, porque
Sabéis que esto es una colección de libros que sabemos de. Es una colección que organiza el CSIC, creo que son 100 y pico. El mío creo que es el número 100. O sea que están recogidas casi todas las áreas del conocimiento de un punto de vista muy pedagógico, relativamente simple, depende del autor lo fácil que lo haga, ¿no? Y a mí cuando me propusieron hacer un libro sobre el vacío, claro, yo primero que me pensé es un libro divulgativo del vacío. Cuando la gente oiga la palabra vacío, eso parece una cosa muy seria, muy técnica, muy aburrida. O sea, una cosa un poco old, ¿no? Antigua. Y además, ¿qué sugiere? O sea, ¿qué sugiere a la sociedad la palabra el vacío? Si alguien, si no tuviera esta segunda parte o estuviera dentro de un ciclo de física o de química, la gente pensaría que vamos a hablar de la depresión, que vamos a hablar del acoso, del miedo al vacío, de ese tipo de cosas, ¿no? O del espacio, porque es el sitio donde parece que se asocia el vacío al espacio. Otros podrían pensar que vamos a hablar de aspiradoras, que también es una de las aplicaciones que veremos muy importantes, ¿no? Pues yo quería en esta charla, porque no hay tiempo de hablar de todas estas cosas y demás, por supuesto, de la parte más filosófica, no voy a hablar de la depresión o del acoso, de la parte más interior, pero sí que vamos a ver una cosa, que es como una idea abstracta, que es lo que me gustaría mostrar, como una idea en principio vaga, una idea entelequia, que lo llamo así, es capaz de cambiar toda nuestra forma de vida. Y quiero probaros cómo esta idea del vacío, esa cosa que parece antigua y demás, es capaz de, ha revolucionado el ser humano, o sea, nuestra forma de vida actual. Y no solo eso, sino que, bueno, voy a hablaros, por supuesto, de toda la tecnología que ha generado, o de alguna parte del conocimiento que ha generado y cómo ayuda y sigue ayudando, cómo ayudó y sigue ayudando a generar conocimiento del espacio. Voy a dar unas pinceladas de lo que pasa en el espacio, porque parece que es el entorno en que todos sabemos que hay vacío. Y por último, asumo el reto de ver cómo el vacío también nos habla de nosotros mismos, volviendo a tomar esa parte filosófica, cómo realmente estamos ante un concepto, una entelequia que tiene que ver mucho con nosotros, aunque no lo parezca, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Lo primero también quería empezar con una anécdota. También cuando me dijeron que hiciera el libro, cuando lo tenía acabado, me llama el ilustrador y me dijo, ¿y cómo ilustramos el vacío? Dije, ostras, pues no tengo ni idea. Viniendo en el tren, antes, esto fue hace 4 años, no había todavía inteligencia artificial, le pregunté a la inteligencia artificial que si me hacía una portada del vacío, teniendo en cuenta los aspectos científicos, tecnológicos e históricos. Y esto es lo que hizo. La verdad es que no me gusta nada, ¿no? Esto es generado por inteligencia artificial ayer. Y bueno, esta es la portada del libro. Y la portada del libro fue realmente difícil porque, claro, ¿cómo representas algo que es nada, ¿no? ¿Cómo representas la nada? ¿Cómo haces una ilustración de esto? Necesitas algo para contener la nada. Y esta especie de biberón o de cápsula de cristal, pues fue lo único que se nos ocurrió. Yo tampoco tenía otra idea mejor, ¿no?, de cómo hacerlo. Y esto ya empieza a indicarnos algo del vacío. Que el vacío hay que contenerlo en algo, ¿no? Bueno, de esto vamos a hablarlo. Pero primero, 2 preguntas. ¿Qué es el vacío y si puede existir? Porque estas preguntas parecen muy simples, pero la respuesta ya veremos que es muy compleja. La RAE dice que el vacío es un espacio carente de materia. O sea, que es algo muy simple, uno entiende esa definición. Tengo vacío cuando no tengo nada. Vale, pero ¿puede existir vacío sin una materia que lo llene? Esa es una pregunta difícil. ¿Y si la materia desaparece, no se va a llenar? Imaginémonos el agua en el mar, ¿no? Si yo quito el agua, enseguida se llena de agua. En el aire igual, si quito el aire se va a llenar de aire. ¿Puede existir el vacío o realmente tiene que estar lleno de algo? Y estas preguntas se las hizo el hombre de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y por eso yo pienso que comprender el vacío ha sido una de las aventuras más apasionantes del conocimiento humano, porque desde hace montones de años la gente intentó comprender esta cuestión tan simple, y ya veremos cómo no es tan simple y cómo ha dado lugar a mucho debate de todo lo contrario, ¿no? Comprender qué es el vacío, si puede existir la nada, si puede existir algo que no existe, ¿no? Realmente es como el cero. ¿Existe el cero en matemáticas? Depende de cómo lo definamos, ¿no? Bueno, pues esta idea que entusiasmó a filósofos y científicos de entonces ha dado lugar a una tecnología y ciencia ahora que ya veremos cómo nos ha cambiado. Entonces, bueno, hay 2 respuestas esencialmente. Un universo vacío se desmoronaría como una construcción sin estructura. O sea, efectivamente, si
Si tienes vacío se podría todo desmoronar. Y otros te dicen que no es necesario un esqueleto porque el vacío es el lugar donde reside la materia. Estas han sido las dos principales formas de pensarlo. Pero hay una tercera. Una tercera puede ser esta escultura, que es una escultura que está aquí en San Sebastián, de Jorge Oteiza, que se titula Construcción vacía con 4 unidades planas, positivo y negativo. Bueno, pues también Childida hablaba de esto, ¿no? De que el vacío necesita una forma, que en el fondo la estatua, la escultura, no es la propia escultura, sino el vacío que tiene dentro, ¿no? Y eso es la escultura que quiere crear, pero necesita una forma, necesita algo para dar esa forma, que es lo que os decía, que el vacío tiene que ser contenido de alguna manera. Y esa es la tercera parte, y a esa tercera parte lo que implica es que el vacío de alguna manera es como dos partes de una misma moneda, es como el yin y el yang. O sea que la ausencia de materia, que es el vacío, se complementa con la materia, que es el átomo, o que es la realidad. Y esa dualidad es lo que ha hecho avanzar. Por eso decía que es una aventura apasionante, porque para entender lo que es la nada tienes que entender lo que es la materia. Y ese contraste, de esa contraposición, es donde ha nacido todo eso, ¿no? Y yo creo que es la parte más interesante, cómo la forma condiciona al vacío también. Vamos a hacer un repaso. ¿Cuándo empezó la gente a hablar del vacío? Pues empezó con el principio del conocimiento. Y la primera teoría sobre de qué estamos hechos viene de los griegos, viene de los 4 elementos. Ese fue el primer modelo de cómo está hecha la materia a nivel más íntimo. Y eran 4 elementos, ¿no? Ya los conocemos: agua, tierra, aire y fuego, ¿no? Todo en el fondo era eso. Una idea muy bonita y que la gente entendía. Demócrito, que era del mismo tiempo, pues habló de átomos y dijo ya que solo existían átomos y vacío. Fijaros que de nuevo esa controversia, ¿no? La materia y el vacío. Pues ya lo dijo Demócrito, pero claro, no le hizo nadie caso porque no entendían qué podía ser un átomo y porque él también se lo inventó como una cosa normal, no tenía ninguna experiencia ni nada, ¿no? Entonces Demócrito pasó al olvido. Y la teoría que perduró fue una teoría que se entendía, que se comprendía, que es que las cosas son cálidas, aire, tierra, agua. Eso la gente lo entendía. Y esa fue la teoría que perduró. Y pasó el tiempo, poco llegó Aristóteles. Aristóteles, que debía ser el influencer del momento, tuvo una idea importante y es que la naturaleza huye del vacío. Entonces, un espacio vacío se tiende a llenar, lo que os decía antes. Si tú quitas agua, enseguida el agua llena ese espacio. Si quitas el aire se vuelve al mismo sitio. Si quitas la arena, se vuelve a llenar, ¿no? Parece que la naturaleza tiene horror al vacío, quiere huir del vacío. Y esto se aplicó en todo el arte, durante toda la Edad Media, fue algo que se tuvo muy en cuenta. Y claro, ya entonces los griegos ya tenían una idea de que había cuerpos celestes que estaban fuera de la Tierra, ¿no? Hoy día muchos terraplanistas todavía a lo mejor lo dudan, pero entonces ya lo tenían claro. Y esos cuerpos celestes están en vacío. No podía ser, se inventó el éter, como esa sustancia donde todo flota, como esa sustancia que envuelve todo, el éter. Y bueno, pues esta teoría que os parece muy bonita, pero nada más, era capaz de explicar las bombas de succión. Por ejemplo, cuando yo expiro, pues lo mismo, estoy generando vacío, pero como no puede existir el vacío, la naturaleza lo aborrece, pues sube el agua para llenar ese espacio. Una pajita, cuando estoy soplando, pues estoy haciendo esto, ¿no? O sea, es decir, que esta teoría, aunque era un poco bonita y un poco naif, pero explicaba la naturaleza. Explicaba la naturaleza, se comprendía, y con lo cual fue la teoría que perduró desde 400 años antes de Cristo hasta la Edad Media. Esta era la forma de pensar, era la teoría oficial. Y esto explicaba todo, explicaba tanto la materia como la no materia, que es el vacío, ¿no? Entonces, bueno, había detractores que no se lo creían estas cosas, pero no tenían ninguna prueba. Hablaban de átomos, como Demócrito, pero también se lo inventaban. No había prueba ni de un lado ni de otro. Y seguidores que al menos entendían por qué funcionaban las bombas de succión. Y así fue hasta el siglo XVII, donde empezaron a surgir experimentos. Durante este siglo la gente empezó a ser más racional, empezó a pensar, a intentar entender con las teorías que había entonces, que eran los 4 elementos, que era esto, cómo funcionaba la naturaleza. Y no fue fácil. No fue fácil. Y bueno, tenemos a Torricelli, por ejemplo, que hizo un experimento que habréis oído hablar, en el que era muy sencillo. Tienes un tubo, lo llenas de agua, le das la vuelta, lo introduces en una vasija. ¡Uy! Me he pasado. Lo introduces en una vasija y bueno, pues el agua cae hasta una cierta altura. Pues aquí
en esta parte de arriba había vacío. Y él se preguntaba qué había aquí y que si era vacío, porque no había nada, aquí estaba lleno. Y de repente al meterlo aquí, pues aquí tiene que haber vacío, ¿no? Bueno, pues es su forma de entenderlo y efectivamente aquí había algo, hay otro concepto que es la presión atmosférica, en el que de momento no voy a entrar. Y tuvo esta frase que es muy interesante, vivimos sumergidos en un océano de aire, ¿no? El aire está aquí hay algo, es otra cosa que al principio se sabía que algo había, porque tú te haces así un abanico y ves que hay algo, aunque no lo veas, ¿no? O sea, ese algo está ahí, por eso también pensaban que el vacío no existía, ¿no? Bueno, y en el siglo XVII ya aparece un gran paso, que es que la gente aprende a hacer vacío. Es decir, tú tienes algo cerrado, un entorno cerrado, y aquí abajo, esta es una de las primeras bombas construidas, tienes una manivela con algo que saca el agua, una pala. Haces girar la pala y sacas el aire de aquí. Y aquí consigues hacer vacío. ¿Y qué? Os preguntaréis. Bueno, pues esto, que las primeras que se hizo, hablando de ese año de la química, pues se usó para definir Robert Boyle y Hooke, lo usaron para formular algunas de las leyes fundamentales de la química. También lo usaba Otto van Guericke para hacer algunos experimentos raros. La gente empezaba a hacer experimentos que no entendía. Por ejemplo, este es muy famoso, seguro que habéis oído hablarlo. Este hombre cogió el Otto van Guericke, cogió dos semiesferas, que si la pones así, imaginaos una naranja que la cortes a la mitad, pues está cortada a la mitad, la quieres pegar, pues se cae. Pero este hombre consiguió, pues con una válvula, esas semiesferas, hacer el vacío dentro, sacar el aire. Sacaba el aire y una vez que sacó el aire, puso a caballos para tirar de un lado y caballos tirar para otro. Y eran incapaces de abrirlo. Y no estaban enroscados ni nada, simplemente sujeto. Sujeto y presionado por ese océano de aire, por el resto del aire que está por aquí. Pero había vacío. Y al haber vacío, la fuerza del vacío, pues era enorme, enorme. Había traído unos vídeos porque el que se veía esto, un experimento moderno, pero no vamos a poder verlos. Pero bueno, aquí ya vemos un experimento. Además, en esta época, en el siglo XVII, los científicos empezaban a hacer experimentos de alguna manera para la gente. Es decir, este experimento era para el público y para el emperador. O sea, que estuvo presenciándolo para ver un poco lo que había, ¿no? O sea, eran mecenas de verdad. La gente quería saber de qué pasaba en la ciencia. Los experimentos muchas veces eran públicos. Hay experimentos del vacío en los que construían columnas en las casas y eran experimentos públicos que la gente podía ver. Había una cultura, una necesidad una curiosidad, como hemos dicho antes, ¿no? Y bueno, hablando de curiosidad, aquí tenemos otro ejemplo. Este es un cuadro, ahí no se ve muy bien, en el que, bueno, claro, ¿qué pasaba en el vacío? En el vacío pasaba que si introducías cosas, pasaban cosas raras. Por ejemplo, aquí vemos este cuadro en el que introducían una paloma dentro de una campana de vacío, hacían el vacío, y una vez que hacías el vacío, la paloma, sin tocarla, agonizaba y moría delante de todos. Era un horror, pero no sabían por qué. Solo sabían que el vacío contenía algo, o sea, el aire que extraían, contenía algo que te hacía vivir. Veían que si metían una campana no sonaba. O sea, era algo así como una cosa de magia, ¿no? O una vela se apagaba. Hoy día todo eso ya lo comprendemos, pero entonces era un entretenimiento y todavía no se entendía. Pero ya existían los métodos, que era esta tecnología, para ver que estaba pasando algo importante dentro de esta campana. Pues así empezaron los experimentos. Empezaron experimentos cuando se tuvo estas máquinas para hacer vacío y se empezó a pensar que efectivamente el vacío se podía contener. Claro, el vacío, hay muchos... Vacío es ausencia de materia, pero ¿cómo de ausente es? ¿Lo podemos quitar completamente? Bueno, normalmente decimos que hay vacío cuando hay... O sea, el vacío tiene que ver con el número de moléculas de aire que tenemos aquí alrededor. Vacío quiere decir que quitamos esa materia que hay, que es el gas que nos rodea, ¿no? Que no hay materia. Pero puede quedarte alguna. Siempre que haya menos moléculas que las que tenemos aquí, decimos que hay vacío. Es una forma de cuantificar lo que es la presión. Es una cualidad. Bueno, y así hubo muchos experimentos. Por ejemplo, experimentos públicos, como entre comillas esto es casi un paréntesis. Galileo decía que si tiras desde la Torre de Pisa, nunca hizo el experimento, una bola de hierro y una pluma, que las dos llegan a la vez al suelo. Obviamente no hizo el experimento, porque si hubiera hecho,
no hubiera funcionado. Hubiera caído la bola de hierro primero y luego la pluma hubiera flotado tranquilamente. Y hubiera flotado pues porque hay aire, porque no hay vacío, porque hay aire que la va sujetando. Si hubiera vacío, llegarían a la vez. Claro, ese experimento no se puede hacer en la Tierra, porque en la Tierra tenemos aire, pero lo hicieron en el Apolo 15. Estas son imágenes del Apolo 15, un vídeo que tiene la NASA, en la que vemos a un astronauta que quiere hacer el experimento de Galileo. Lo que dice es que tiene un martillo en una mano y una pluma en otra. Y que bueno, que va a reproducir el experimento de Galileo. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. Bueno, pues es que es verdad que efectivamente han caído los dos a la vez. Han caído la pluma y el martillo a la vez porque en la Luna hay vacío. En la Luna no hay aire que lo sujete, no hay vacío. Esta ausencia de materia, de gas, hace que los dos caigan a la vez, tal como predicen las leyes físicas que en la Tierra no pueden darse, ¿no? Bueno, pues eso, todo este tipo de cosas que se fueron generando, esa tecnología tan tonta, la que mataba a los pájaros, apagaba la vela y hacía que no sonara una campana, cuando aprendieron a hacer bombas de vacío y recipientes donde contenerlos, empezaron a hacer ya experimentos que cuestionaban más la materia. Ya se empezó a dar un paso desde la tecnología a experimentos más fundamentales. Y ya fue Rutherford el que hizo un experimento muy tonto en el que empezó a disparar partículas alfa sobre una lámina y vio que las atravesaban. Y esto fue gracias también, de nuevo, a poder disponer de un equipo de vacío, porque todo esto estaba en una bomba de vacío, si no, no hubiera podido ser. Tenía una bomba de vacío y pudo hacer este experimento. Y la conclusión era grande, era que la materia está hueca, o sea, que la materia está vacía, porque las partículas, que eran como balines, atravesaban sin desviarse, sin chocar con ellas, solo muy poquitas chocaban, y se desviaban. Y midiendo las que se desviaban y cuánto se desviaban, él pudo inferir que más del 99% de la materia está vacía. Es decir, que el átomo es hueco. Y además que el núcleo atómico era positivo. Pero bueno, lo más importante, y es el ejemplo que se suele poner en los libros de texto, que para que entendamos el átomo, tenemos una idea del átomo en la que es la bola, son bolas, pero esas bolas están huecas. Es como tener un garbanzo donde está toda la materia rodeada de electrones que ocupan los del estadio de fútbol que tenemos aquí. Ya que estamos en un estadio de fútbol, pues sería poner un garbanzo en medio del balón, más pequeño todavía, y todo alrededor es vacío. Eso es un átomo. Alrededor estarían los electrones y esa distancia enorme es completamente vacía. Y en el siguiente átomo le pasaría lo mismo. Tienes el átomo rodeado de electrones que están muy separados. Es más, se suele decir también, siguiendo con estas analogías, que si cogemos todos los garbanzos, que son los átomos de todos los seres humanos, los juntaríamos en un terrón de azúcar. Es decir, que toda nuestra materia, la nuestra y la de todos los seres humanos que existen en el planeta, entran en un terrón de azúcar. Parece una cosa de ciencia ficción casi, de superhéroes, ¿no? De condensar toda la materia, porque en el fondo la materia, lo que nos pesa, nuestra masa, es nada. O sea, ocupamos mucho, pero la masa está muy separada. Son cada bolita, está muy separada de la siguiente, ¿no? Y todo esto, todo este conocimiento que se empezó a generar aquí con estas máquinas de vacío, la gente vio que podía llegar a conocer cosas utilizando este tipo de técnicas. Y eso dio lugar a muchas cosas. Dio lugar, por ejemplo, a la bombilla eléctrica. Por eso decía que cambió la sociedad el conocimiento. O sea, esta idea del si hay vacío, si no hay vacío, cómo se fue perfilando, el cómo se empezó a hacer la tecnología para generarlo en esos recipientes que eran vidrio al principio, pues llegaron a generar, por ejemplo, bombillas eléctricas. Y la bombilla eléctrica, estamos de acuerdo que cambió nuestra forma de vivir, porque ya podíamos vivir de noche, aprovechar las noches. Pero no solo eso, sino también el tubo de rayos catódicos que dio lugar a la televisión.
O el tubo de rayos X que dio lugar a la medicina. Todo esto son tubos de vacío. O estas válvulas que todavía recordamos, las radios de válvulas que decían, eso fue el origen de la electrónica, de la microelectrónica. Antes en vez de micro era macro, eran las válvulas que eran transistores, ¿no? Pues todo esto ha ido generando una nueva forma de vida. Tenemos ahora luces en nuestras casas más potentes, también gracias a esta tecnología del vacío. Tenemos televisores mucho más que nos entretienen todas las noches, o esta pantalla. Tenemos ordenadores, tenemos teléfonos móviles, gracias a que se han desarrollado estos chips en vacío, o tenemos equipos médicos que nos ayudan a curarnos o a diagnosticarnos también gracias a esto, ¿no? O sea que el vacío cambió un poco la sociedad. Estuve echando la cuenta y más del 80% de todos los premios Nobel de física y de química que se han dado utilizan o bien técnicas de vacío o bien están relacionados con el concepto de vacío. Pero, sin embargo, a ninguno de ellos se lo han dado explícitamente por vacío. Entonces, es como una sal que está en todas las salsas, pero que nadie la reconoce. Sin embargo, es algo muy importante en toda la ciencia y en toda la tecnología. O sea, esos son algunos ejemplos, porque esto sí que ha cambiado nuestra forma de vida, ¿no? La luz, los ordenadores, toda la informática, la medicina, la revolución de la medicina, toda la televisión. Pues todo esto son desarrollos que se han conseguido gracias a dominar este concepto de vacío. Y de alguna manera, como casi todo en la ciencia, es un círculo virtuoso. Es decir, cuanto más ciencia de vacío hay, se genera nueva tecnología y con esa tecnología se accede a una nueva ciencia y con esa nueva ciencia a una nueva tecnología. Y así constantemente, ¿no? Entonces, este círculo virtuoso, que es un poco la ciencia en todas sus facetas, es algo que también opera aquí. Y más que eso, como os decía, es una industria muy amplia. El dominar este vacío pues mueve muchísimos millones, porque desde un punto de vista económico, toda la conservación de alimentos, para que no se estropeen, se hace gracias a equipos de vacío. Nuevos medicamentos se diseñan también en equipos de vacío para estar seguro de lo que hace cada uno de los enantiómeros, cada una de las moléculas que se utilizan, se diseñan, y luego todo el diagnóstico que hemos visto son equipos de vacío, aunque no los veamos cuando vayamos al hospital. Dentro de esos cacharros hay equipos de vacío. La microelectrónica, casi todos los chips que consumimos se hacen en equipos de vacío. Muchas cosas de ornamentación también se decoran. Y los motores de succión, que no es broma, los aspiradores industriales para cambiar el aceite, para extraerlo, motores de agua, pozos, todo ese tipo de cosas, o robots para fabricar cosas, para mover, todos son equipos de succión y que están basados en equipo de vacío. Esta es la patente de la aspiradora, que fue una patente revolucionaria y bueno, pues es la primera gran patente del vacío, ¿no? Pues es una industria hoy día que mueve muchísimo dinero todo esto. Algunos ejemplos curiosos, más modernos. Por ejemplo, la imagen que hemos visto muchos en un banco, que tienen tubos, que tú coges un cilindro, pones un documento, lo metes, cierras, ¡plac! Y sube a otro edificio. Bueno, pues había muchas ciudades a principios del siglo pasado que lo tenían. O sea, tenían este sistema para enviar mensajería de un lado a otro de la ciudad. El último en perderlo fue Praga. Praga lo perdió en unas inundaciones que hubo en el 2002. Hasta entonces se utilizaba para enviar documentos o cartas o pequeños paquetes de una parte a otra de la ciudad. Esos eran los tubos que tenían con una pequeña succión, chupaba y para adentro, ¿no? Y para allá. Bueno, pues basados en esta idea, que parece una idea un poco loca, alguien que conocemos por otra cosa, es Elon Musk, tiene un proyecto que se llama Hyperloop. Elon Musk pensó, bueno, pues ¿por qué no lo hacemos grande? Y en lugar de mandar un sobre, ¿por qué no mandamos personas? Y así tiene un proyecto para transportar personas. En su idea original, por succión, podía transportar una bala, o sea, una cápsula, entre Los Ángeles y San Francisco a 1.200 kilómetros por hora, con muy pequeño cambio de energía, con muy poca energía, en 35 minutos. 1.200 kilómetros por hora es mucho más que el AVE. Y en muy poco tiempo, ¿no? Y con muy poca energía. Bueno, este proyecto se llama Hyperloop. Recientemente creo que las empresas de Elon Musk lo han abandonado, se lo han comprado otras, y en 2020, todavía está en proceso, se habían recorrido 8 kilómetros con pasajeros a 460 kilómetros por hora, que no está mal. Pero claro, implica tienes que construir un túnel, aquí vemos el túnel, meter la cápsula, cerrarla y hacer vacío por el otro lado para aspirarla, ¿no?
Es una construcción muy grande y a día de hoy parece que, estaba mirando antes de venir por si había algún cambio, pues lo que he encontrado es que la viabilidad del proceso es incierta. No obstante, la patente sigue y siguen haciendo pruebas en algunos desiertos de túneles de seguridad y demás. Y quién sabe si en el futuro pues nos transportaremos también a altas velocidades usando la tecnología del vacío, como dice este señor. Bueno, vamos a hablar ahora del límite del vacío o de un vacío absoluto. Claro, lo que os he dicho antes, el vacío, pues sí, estábamos hablando en general, vacío como ausencia de todo, pero puede ser ausencia de una pequeña parte nada más. Y eso sería el vacío, obviamente, ¿no? O sea, tú vas quitando, ¿hasta cuánto puedes quitar? ¿Puedes quitar verdaderamente todas las moléculas que hay de aire? ¿Hay algún sitio donde no haya verdaderamente nada? Bueno, en la Tierra, el sitio que tiene mejor vacío, o una de las máquinas de vacío más importantes y más impresionantes, es el colisionador, el CERN. En el CERN, que está entre Ginebra y Francia, es un anillo donde se hacen colisiones de partículas, se hacen chocar dos partículas para ver de qué están hechas. Y esto se hace en una tecnología de lo que se llama ultraalto vacío. Ultraalto vacío es que es casi lo más que podemos hacer. Luego está el vacío extremo, pero en los laboratorios de investigación que podemos tener, tanto en el CFM como en mi instituto, pues son laboratorios en los que tú llegas a estas presiones muy bajas, ¿no? Bajísimas, que son millones de veces menos que la presión atmosférica, pero todavía quedan moléculas. Y eso es lo que se utiliza, por ejemplo, en el CERN para transportar partículas. Tú tienes que acelerar una partícula, si la partícula, que es muy pequeña, es igual que las moléculas de aire, si lo quiero hacer en aire, va a chocar con el aire. Necesito que no haya aire, que no haya nada, para que la partícula pueda viajar a través de estos tubos durante kilómetros y kilómetros. En este caso son 110 kilómetros completamente bombeados. Eso, para los que conocemos esta tecnología, pues es una locura, porque tienes que tener bombas, esto tiene que estar cerrado para que no entre nada de aire, que el aire se cuela por cualquier rendija. Es verdaderamente complejo esta tecnología y el CERN lo consigue durante todos estos 100 kilómetros internado, ¿no? Y es maravilloso. Llegan unas presiones que son, nosotros hablamos en milibares, que ya son 3 veces menos que la presión atmosférica, pues como 14 o 16 órdenes de magnitud menos que la presión atmosférica. 0,1401 veces la presión atmosférica. Ridículas, ¿no? Pero todavía hay algo. Todavía son enormes comparados con el espacio. Dejadme que mire un poco al espacio. ¿Qué hay en el espacio? Pues esta es una foto típica. Si vemos esta foto del espacio, podemos decir el espacio pues, está lleno de todo. Hay vacío, hay radiación, por supuesto, pero hay estrellas, planetas, nebulosas, galaxias, agujeros negros, hay de todo. Sí, hay de todo. Pero si yo tengo que mirar en general qué es lo que hay, no hay nada. La foto real del universo es esta. No hay nada en el universo. Claro, yo aquí estoy viendo todo lo que hay, como son puntos de luz, me parece que hay muchas cosas, pero en realidad entre cada uno de estos puntos que veo aquí hay millones y millones y millones y millones de kilómetros de nada, de vacío. Es decir, es donde está el vacío. Volvíamos otra vez al principio, ¿no? Parece que es al revés, que no es que el vacío exista en un espacio cerrado, sino que lo que existe se sustenta en el vacío, dando una respuesta a lo que decían los griegos. Y en realidad la densidad de materia, si miramos promediado en muchas regiones, es 1 átomo de hidrógeno por metro cúbico. Eso es en regiones galácticas. Un átomo de hidrógeno aquí y otro aquí. O sea, que no se van a encontrar. Pero si vamos intergaláctico, es 1 cada 10 kilómetros a lo mejor. Un átomo de hidrógeno, que es el más simple, ¿no? Entonces, claro, es una densidad tan baja de materia que es vacío. Eso es vacío. Existe algo, un átomo cada metro cúbico, pero en el otro metro cúbico no hay nada, y en el otro metro cúbico nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Y bueno, el espacio es ausencia de materia, es lo que os estoy diciendo, que no hay materia, o si hay ese átomo de hidrógeno perdido, no lo vamos a contar. Pero sí que tiene radiación. Y esa radiación puede generar
fluctuaciones cuánticas que den lugar a partícula, antipartícula, cosas muy complejas. De nuevo parece que volvemos a la entelequia, a una forma de pensar compleja, una forma de pensar casi filosófica, y la gente, físicos de altas energías que hacen estas cosas de teoría cuántica de campos, nos dicen que se pueden generar, que hay una relación entre la masa y la energía y se pueden generar partículas y antipartículas en espacios tan complejos como es el universo. Con lo cual el vacío está vacío, pero en realidad puede haber, en un momento dado pueden aparecer materia. Hay una relación entre ese vacío y la materia. O sea, como veis, la cosa se está complicando mucho, ¿no? Pero bueno, las preguntas no eran sencillas al final. Bueno, pues voy a hablaros ahora de una aplicación, también por contaros un poco qué se hace o qué hacemos nosotros en el laboratorio. Os he dicho que en el espacio hay vacío, porque entre estos puntos brillantes que veis hay millones y millones de kilómetros de nada, radiación, pero nosotros, si queremos aprender cosas que pasan en el espacio, pues muchas veces tenemos que simular estos entornos. Y para simular estos entornos, pues creamos máquinas de vacío. Lo más cercano que podemos tener al espacio es una de esas máquinas donde hacemos al vacío todo lo que sabemos en la Tierra. Por ejemplo, este es un sistema solar a escala. El Sol, aquí tenemos cómo estamos nosotros, estamos por aquí cerquita, pero cuando el Sol muera, cuando le lleguen los últimos días, el Sol es una estrella que está a la mitad de su vida y está consumiendo combustible. Entonces, cuando el Sol muera, ya no estaremos nosotros, habremos muerto antes que el Sol, y de hecho la civilización ya habrá acabado seguramente, pues el Sol crecerá, se hará una gigante roja, engullirá todos los planetas cercanos, entre ellos la Tierra desaparecerá, será absorbida por esta nueva gigante roja que será el Sol. Esta es la foto de una gigante roja. Y estas gigantes rojas lo que hacen es que expulsan un montón de porquería, de cosas que ellas han generado fuera. Expulsan toda esa porquería. Eso es el polvo cósmico. Estas oleadas que veis aquí, pues son cosas que van expulsando como un globo que se deshace de ellas, ¿no? Están muriendo y se deshace todo eso. Por eso, esa porquería, ese polvo cósmico, ese es el origen de todos los planetas nuevos. Es el origen de unas nuevas vidas que se va a generar. Es el origen de un nuevo sistema solar. Será una nebulosa y dará lugar a otra zona, a un nuevo sistema o a otras muchas cosas dentro del universo. Entonces, entender cómo es este polvo cósmico y qué relaciones tiene es una cosa que nos hemos propuesto hacer en el laboratorio. Entender cuando muere esta estrella, pues toda esta basura que echa al espacio. Entonces, hasta ahora se estudia con satélites que están en órbita para evitar la absorción por la radiación. Se utilizan telescopios de radiofrecuencia que apuntan hacia estas zonas y que nos dan información sobre las moléculas que hay por aquí y sobre qué procesos químicos ha podido haber. Y nosotros hemos construido en el laboratorio una máquina de ultra alto vacío, lo mejor que podemos hacer aquí, que simula esas condiciones. Simula condiciones como las que hay aquí cerca, donde se forma la química en las estrellas, ¿no? Para entender cómo es la química, cómo surge la química en estrellas que están muriendo. Y este es un proyecto en el que hemos estado trabajando durante los últimos 8 años. La máquina se llama Stardust y es un placer para mí que esté aquí uno de los que me ayudó a construirla, Guillermo. Y esta máquina, pues es una máquina que tiene unos 8 metros, tiene muchos módulos, todo este acero en su interior es ultra alto vacío, es decir, que dentro de esta cazuela lo que hay es condiciones de presión muy baja, muy poquitas moléculas. Por supuesto, todavía la presión es más alta, que no hay un átomo por metro cúbico como nos gustaría, hay mucho más. Pero ya nos vamos acercando. Podemos empezar a simular lo que pasa en un entorno astrofísico. Y es lo que intentamos, simular lo que está pasando. Y simulamos el viaje de ese polvo cósmico desde que se forma cerca de la estrella hasta que se escapa afuera. Y cómo va cambiando, cómo va evolucionando, cómo se va modificando por todas las condiciones. Es decir, que usamos de nuevo la tecnología de vacío para generar un conocimiento nuevo en ese círculo. Las bombas nos ayudaron a comprender el átomo, la materia, de ahí se generó una tecnología nueva, esa tecnología se mejoró, se han hecho más bombas mejores otra vez y ahora de nuevo otro nuevo conocimiento que está apareciendo en la ciencia, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra foto de la máquina.
Y ya para acabar, antes de poder pasar al diálogo, quería volver a lo que os dije, que también esto tiene implicaciones, toda esta historia del vacío que os he contado, sobre si puede existir la nada, también entre nosotros mismos. Por supuesto, vivimos entre dos abismos vacíos. Uno es el nacimiento y otro es la muerte, eso está claro, ¿no? Esos vacíos de conciencia, por así decirlo. Pero yendo a un sentido más físico, más químico, podemos hablar que si miramos hacia abajo, si nos adentráramos en nuestros átomos, nos encontrábamos con ese vacío. Fijaos lo que os hemos dicho antes, ¿no? Que los átomos están huecos, todos estamos hechos de átomos. Y nuestros átomos, toda la masa está en un sitio y el resto es vacío. Y el siguiente átomo está allá, pero toda la masa está aquí y el resto es vacío. Es decir, que en nuestro interior somos vacío. Y si miramos hacia arriba, todo es vacío. Voy a intentar ilustrarlo con este pequeño vídeo en el que vemos cómo nos vamos acercando en un bosque. Estos son los metros. Aquí vemos hojas en el bosque, esto es 1 metro, esto ya son centímetros, este cuadrado, ya vemos una hoja, un nervio de una planta, vemos una pequeña estructura, aquí vemos una estructura celular, el milímetro, en la micra ya vemos hay células, aquí se ve mejor la célula, 10 micras, este es el núcleo de la célula, vamos a entrar al núcleo de la célula, el ADN, las cadenas de ADN que se retuercen, aquí las vemos mejor, que están formadas por pares, la espiral, cada una de ellas es una bolita, ese es el átomo. Pero llegamos al átomo y ¿qué es? El electrón, que es una nube de carga, y luego seguimos y nada, no hay nada. Allí al fondo está el núcleo. Vamos a seguir acercándonos. Cada vez es un factor 10 y ya llegamos al núcleo, ¿no? Es decir, que estamos vacío, que todas esas moléculas, todo esto que tenemos en nuestro interior está flotando en nada, ¿no? Y hacia arriba también, porque todo lo que tenemos por encima de nosotros, todo lo que pasa, está en vacío. Esta es una foto del Apolo 8. Es una salida de Tierra desde la Luna. Es una foto histórica porque fue, pues bueno, no fue la primera, pero fue de las primeras que se pudo tocar un poquito para ver esta belleza tan enorme, ¿no? de la Tierra vista de la Luna. Y todo esto entre la Tierra y la Luna es vacío, de nuevo, no hay nada. Alguna moleculita que pasa por ahí corriendo, alguna molécula despistada, ¿no? Pero eso es nuestra cuna, estamos flotando en ese vacío y en ese vacío pasa todo. Carl Sagan, cuando dirigía el Voyager 1, cuando estaba ya muy lejos de la Tierra, pues a unos 6.000 millones de kilómetros, hizo que se volvieran las cámaras hacia atrás a intentar buscar la Tierra. Y encontró un pequeño punto azul pálido, que es este de aquí. Eso es la Tierra. Eso es nada. Esa nada perdida en esa inmensidad que es el vacío, pues ahí estamos. Pues bueno, esta es la reflexión con la que quería acabar, que vivimos entre estos dos grandes abismos vacíos, entre uno que en nuestro interior, otro en el exterior, y es una aventura enorme del hombre, del conocimiento, el darnos cuenta de estas cosas. ¿Y qué sabemos del vacío? Pues seguramente todavía nada, y estas nuevas teorías que os diga van a cambiar todavía la concepción que tenemos del vacío, del espacio, y seguramente dar una tecnología nueva con conocimientos nuevos, ¿no? Y nada más, estos son algunos libros míos y ya está. Pues gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, José Ángel. Un ¿Se placer. puede una enamorar del vacío? Porque me he quedado, de verdad, me he quedado loca, me ha encantado la charla. Por favor, hacer preguntas, porque si no, voy a empezar yo y no... Es solo una curiosidad. ¿Esa foto del Voyager 1 está desde fuera del sistema solar? No, todavía que no estaba afuera. No, antes de llegar. Es que es... Muy, muy lejos. Sí, sí. Cualquier cosa vale, ¿eh? No tengáis vergüenza porque... ¿Tiene unidad de medida el vacío? Sí, el vacío, claro, se cuantifica. Yo he querido aquí como... Quería quedarme en la parte más divulgativa, no quería entrar en la parte más técnica, que es la presión. La forma de cuantificar el vacío es a través de la presión. Entonces, la presión nuestra referencia es la presión atmosférica. De hecho, para nosotros decimos que hay vacío siempre que hay menos que la presión atmosférica. Por ejemplo, cuando aspiras, ya estás generando un vacío. Sigues teniendo muchísimos átomos, moléculas, pero hay menos que las que hay aquí. La idea mejor para comprenderlo es esa frase que ponía que vivimos en un océano de agua. Tenemos que darnos cuenta que el aire es un fluido, es como el agua.
Aquí es como cuando si tú estás en el agua parece que lo entendemos mejor, ¿no? Estás debajo del agua y el agua pesa y sabemos que tienes una presión por el agua. Pues aquí igual, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Tenemos una presión que es todo el aire que tenemos encima. Y esa presión lo llamamos una atmósfera, todo ese peso de aire. Entonces, siempre que quitemos, pues ya tenemos vacío. Un avión cuando vuela o cuando estás en una altura, pues estás un poco en unas condiciones de vacío, muy pequeñas, pero ya estás en vacío comparado con lo que tienes aquí. Y ya puedes ver movimientos o cosas raras que aparecen, como en una botella. Si tienes una botella cerrada, la cierras con todas las moléculas de aire a la misma presión, subes arriba y se infla, o al revés, o se desinfla. Hola. Hola. En esa especie de minisistema que es el átomo, dices, está vacío, pero hay radiación. Sí. La pregunta mía es, ¿el propio átomo genera algo de radiación en esa estructura? Cuando está en la estructura estable no genera radiación. Cuando está en la estructura estable lo que es tienes electrones que están moviendo en sus órbitas y que no generan ninguna radiación. Solo cuando salen de sus órbitas los electrones las generan. O sea, como estable no la genera. Eso fue también un descubrimiento importante para entender el concepto de átomo. En los orbitales, cuando está dentro de sus orbitales, esos orbitales electrónicos, ahí no la genera. La temperatura, bueno, la radiación es que es muy amplia, claro. La temperatura, cuando hace que las cosas vibren, eso es una radiación también. O sea que sí genera, sí y no, claro. Es una compleja en esos pregunta. saltos que se producen en las órbitas de esos electrones, eso, sí. para producir los fotones, Sí. ¿eso se considera radiación? Eso es radiación, pero eso necesitas una excitación para que pase. Eso sí, luego hay otras que salen espontáneamente debido a la temperatura. Pero lo que es movimiento entre órbitas, que es la radiación, necesitas un estímulo para que pase. Gracias. Bueno, no sé cómo preguntarlo, pero para hacer el vacío entonces tienes que eliminar la radiación, sí o sí. No, bueno, claro, nosotros hablamos de vacío de materia. Vale. O sea, para evitar la materia, no, la radiación no podemos muchas veces evitarla. Depende, la radiación es muy amplia, la radiación tiene un espectro de frecuencias enorme. Como has mencionado, la generación partícula-antipartícula. Claro, si quisiéramos llegar al vacío extremo, tendríamos que llegar a eso, pero no llegamos, estamos muy lejos de llegar a esa situación. En la Tierra todavía estamos muy lejos. En la Tierra, si quisiéramos llegar a eso, no llegamos. Hoy día, hablando también de las unidades, nosotros usamos normalmente unidades de presión, bueno, pues el milibar normalmente, que es 1000 veces menos que la presión atmosférica, ¿no? Y llegamos a eso, a 10 a la menos 12, 10 a la menos 13 milibares en la Tierra. O a lo mejor en un entorno muy, muy pequeño, 10 a la menos 20, pero todavía eso son muchas moléculas comparadas con las que necesitas para que se den ese tipo de fenómenos, que solo se darían en el espacio. ¿Qué se podría decir de los campos eléctricos, magnéticos o incluso de la gravedad? ¿Cómo se transmite a través de...? Claro, eso fue uno de los descubrimientos también que hubo mucho debate. Por ejemplo, cuando se hacían los primeros experimentos en vacío, se hacía el vacío en esas campanas, campanas, se llamamos campanas al entorno donde se genera el vacío dentro, ¿no? Esas cúpulas de cristal o de acero ahora, donde hacemos el vacío. Pues se vio que el sonido no se propagaba. En esos experimentos de circo que se hacían, el sonido no se propagaba. Pero sí se propagaba la radiación electromagnética. La radiación electromagnética se propaga en vacío perfectamente. Entonces se propaga sin ningún tipo de problemas a través del vacío. Al contrario, se propaga mejor a través del vacío. Son campos eléctricos que no ven ningún problema por moverse en el vacío. Ese fue otro gran debate. Es que si no, no llegaría la luz de las estrellas. Si no, no llegaría la luz de las estrellas, exactamente, por ejemplo. Ese fue un gran debate para entender un poco... Por eso también se decía que no existía el vacío, porque todo en la Tierra se propaga a través de un medio. Por eso necesitaban el éter, entre otras cosas. Primero para sujetar esos cuerpos celestes, para que no estuvieran flotando en la nada, por una parte, y segundo para poder hacer que se propagasen muchas interacciones, ya más adelante. ¿Cuándo se fulminó el éter? El éter se fue, pues tardó muchísimo. Fue hasta casi en el siglo XX. Estuvo muchísimo tiempo. No me lo sé ahora, pero fue muy tarde.
Hubo experimentos de medir la velocidad de la luz en distintas direcciones y demás para darse cuenta que no existía este detalle. Yo ahí ya no me atrevo. No te metes ahí. No, prefiero no meterme en ello. Es un tema complejo. A mí o sea, yo creo que hay un poco cuando estas dos cosas que decía al final, ¿no? Cuando uno mira hacia sí mismo y ve ese vacío que hay interno de los átomos, ¿no? Y luego ves el lleno de tu conciencia o de tu vida, parece que son cosas como muy contradictorias y da un poco de miedo casi de asomarse a esos dos abismos, ¿no? Entonces, bueno, yo no prefiero no hacer ninguna... Creo que es una cosa muy más personal, no sé. Sí. Buenas. Entendiendo que el trabajo que estáis haciendo para generar vacío, el máximo en lo que es el entorno de la Tierra, ¿no os ha hecho nunca un esfuerzo para importar el vacío del espacio directamente? Bueno, es muy parecido. Es que no creo que... no creo que... Fíjate, tendrías primero, hay varias cosas. Primero, que es lo mismo, el vacío es igual el que tú puedes hacer que el que hay allí. Y segundo, que para realmente el vacío que hay cerca de la Tierra, por ejemplo, donde está la Estación Espacial Internacional, ¿vale? Que está en una órbita pues, a 400 kilómetros o así. El vacío que hay ahí todavía es mucho menor que el que hacemos nosotros. Es decir, que de hecho muchos experimentos de la ISS que hacían allí se les contaminaban porque todavía hay moléculas de aire que vienen de la Tierra. Entre la Tierra y la Luna, pues es más o menos el mismo vacío que conseguimos nosotros. Tendrías que irte muchísimo más lejos para conseguirlo. Es mejor lo que hacemos, que tenemos máquinas ya, bombas, que son capaces de extraer ese aire con mucha velocidad, precisión, sabemos cómo funciona, y juntas formas de cerrar esas cámaras que tenemos para que no entre nada, porque para hacer vacío son dos cosas. Tienes que sacar y no tiene que colarse nada, porque se cuela por cualquier sitio. Entonces, bueno, es más sencillo para nosotros hacerlo así que no intentar exportarlo, porque tendríamos que irnos muy lejos en el sistema. O sea, esas presiones que os he dicho, tú estás la Tierra, cerca de la Tierra, los satélites cercanos, la Tierra y la Luna, ahí las presiones son parecidas a las que tenemos nosotros, y luego tendríamos que irnos ya entre la Tierra y el Sol para encontrar ya presiones más bajas que las que hay, bastante más bajas que las que en la Tierra. Y luego las otras ya es cuando sales fuera de la galaxia. Vamos, de la galaxia, del sistema solar, perdón, y luego de la galaxia. Dos preguntas. La primera, ¿el concepto de vacío que manejamos ahora es lo mismo que lo que se llama espuma cuántica? Me has dejado un poco pillado. Espuma cuántica, no entiendo el concepto de espuma cuántica. Es el campo de potencial en el que del vacío, que no la nada, que del vacío, se pueden originar partículas sí. Con la condición de que sean positiva, negativa y en sí, muy materia poco materia tiempo. Y que aparezcan y desaparezcan, pues son materia y materia, son fluctuaciones. Sí. Lo que se dice fluctuaciones. Ese es el concepto que hay a nivel de la teoría cuántica de campos y demás actual, que son estas fluctuaciones cuánticas en las que se conserva la energía, se conserva porque tienes partícula entre partícula, distintos signos que suelen aniquilarse, que tienen un tiempo de vida corto, a no ser que se separen, con lo cual tendrías tal. Esas son las formas que es lo que se considera hoy día, sí. El vacío del vacío extremo. Sería eso. Ese es el vacío que... Y esos procesos parece que pueden pasar en entornos, pues eso, del espacio. Con sí. Vacío extremo. Sí. Y la segunda es, ¿qué sabes vos de la diferencia tan grande que hay entre lo que con la constante universal de Einstein tenemos como energía de punto cero, creo que le llaman, o de vacío, en comparación con la que se mide, con la que debería haber?
porque son abismales las diferencias. Claro, que es lo que da origen a toda la materia oscura, energía oscura y todo ese tipo de cosas. Pues es un tema muy abierto y del que todavía se sabe muy poco. Eso está un poco en la frontera del conocimiento, cómo se generan estos. Parece que está claro ese hecho, ¿no? Que no concuerda. De alguna manera, el universo no solo, o sea, sigue acelerándose de alguna manera extraña, y eso parece que hay una energía que no conocemos. Es decir, que la materia de la que hablamos, toda la materia de la que hemos hablado en esta charla, efectivamente, también es otra vuelta de tuerca, es una materia que llamamos bariónica, es una materia, digamos, estándar y oficial, pero parece que en el universo pudiera haber otro tipo de materia diferente, y ese tipo de materia diferente no la conocemos. Es una materia que se llama por eso oscura, porque no se manifiesta, porque no conocemos, no sabemos cómo es todavía. Y eso es otro de los grandes retos hoy día, entender eso, y que obviamente está muy relacionado con este tema del vacío. Sí, mi pregunta es, el grado de vacío se mide con la presión. Tú haces vacío en una cámara aquí, hasta un nivel determinado, pon alto vacío o ultra alto vacío, y entonces te quedan pues, menos moléculas de gas de las que tienes en la atmósfera normal. Pero tendría siempre la misma composición, o aproximadamente la misma composición relativa, oxígeno, nitrógeno, etc. Pero ahora te vas a mitad de distancia entre la Luna y la Tierra, tienes la misma presión, pero ¿cuáles son las partículas que hay allí de ese gas? Eso es muy interesante porque eso es lo que se utiliza, por ejemplo, para hacer simulación de entornos planetarios. Cuando tienes una máquina que simula un entorno planetario, tienes que poner no solo la presión, sino el número de la molécula que es. Por ejemplo, Marte. Marte es CO2. Entonces, Marte tiene 7 milibares de CO2. Entonces, si quieres simular Marte, tienes que poner una presión total, o sea, tienes que poner menos partículas que en la Tierra, 7 milibares en lugar de 1000 milibares que tenemos aquí, y el gas no va a ser nitrógeno y oxígeno, sino que es CO2. Pero te vas a Europa y eso es otras condiciones. Cada planeta o cada cuerpo celeste tiene unas condiciones. La Luna es muy parecida a la Tierra, pero con una presión de 10 a la menos 9 milibares, por ejemplo. Menos agua, no tiene prácticamente agua. Tiene esencialmente nitrógeno y poco más. Sí, lo que acabas de decir me parece interesante. Entonces, ¿nos podías ilustrar un poco por el caso de la Tierra, ¿no? Sí. Es una masa grande, sí, con un radio que no me acuerdo cuánto es. 5.000 kilómetros, sí. Vale, con respecto a ese radio, la atmósfera, pues hasta donde tú nos digas, es una cosa muy fina, ¿no? Y en torno a eso tenemos el vacío. Sí. Vale. ¿Cómo compiten ese vacío y esa masa que es la Tierra por esa capa finísima de atmósfera que hay? Sí. ¿Cuál es la...? Pues eso es muy interesante porque, por ejemplo, y eso nos abre también otros dilemas de cosas que no conocemos. Es que al final la ciencia es impresionante. La atmósfera, como tú bien dices, dicen que el símil que es como una cáscara de naranja. O sea, es la naranja y la cáscara alrededor. Son menos de 100 kilómetros. A 100 kilómetros de altura ya te consideras que estás en el espacio. Frente a los 5.000 de radio, imagínate que es nada, que es una piel. Es una pequeña piel que nos envuelve, ¿no? Pero, por ejemplo, otros planetas como Marte se piensa que ha podido tener atmósfera. En un momento antiguo de su historia tuvo atmósfera y la perdió. ¿Por qué? Pues no se sabe muy bien por qué. ¿Cuál fue el proceso por el que fue perdiendo la atmósfera? Al final, la atmósfera, las partículas están, que es el gas está atrapado alrededor de la Tierra por la fuerza de la gravedad, de alguna manera. Pero también tienes las fluctuaciones térmicas. Algunas se van yendo, otras van llegando, pero más se van yendo que van llegando. Entonces la atmósfera es una capa muy delicada que envuelve la Tierra, igual que la tuvo Marte. Pero por lo que sea, Marte la perdió. Algún tipo de proceso, porque perdió algún tipo de molécula, se calentó más, al calentarse más se evaporaron más moléculas de esa capa de la atmósfera y poco a poco se fue perdiendo, fue un proceso... los geólogos pueden a lo mejor darnos algunas pistas, pero no creo que se sepa todavía, porque no hay datos experimentales suficientes, porque Marte, que hay quien dice, hay teorías que dicen que pudo ser un planeta azul, casi seguro, porque se han encontrado cauces de ríos, parece que hasta de mares grandes en Marte, ¿no? Que parece que eso es innegable.
pero que hasta que a lo mejor pudo ser verde, que no solo azul, sino verde, ¿no? O sea, tener su atmósfera, pero lo perdió, algún proceso global, ¿no? Y la Tierra igual, la Tierra tiene ese balance. Lo que sujeta la presión es la gravedad, es la fuerza de la gravedad de la Tierra. Pero por otra parte están las fluctuaciones térmicas que hacen que se vayan. Entonces ese balance, y por eso la atmósfera es tan delicada y hay que cuidarla, ¿no? ¿Puedo hacer yo una pregunta? Sí, claro. Es que me ha encantado la charla. Y hace muchos años, bueno, aquí tenemos un Museo de la Ciencia y tenemos los hemisferios de Van de Boer, ¿no? Sí. Que a mí me parece un experimento maravilloso. Es maravilloso. De hecho, lo hicimos aquí en Donosti con caballos. Pero te quería, por poner una pincelada, como me gusta tanto este tema, creo que tenemos tan metida la perspectiva desde la Tierra, porque somos seres humanos que hemos crecido aquí en nuestra realidad, con ese mar de aire, que nos hablaras un poco de el miedo ese. Cuando has dicho lo del horror al vacío, siempre pienso en, pues cuando nos imaginamos que vamos al espacio exterior, por ejemplo, que si te vieras en mitad del vacío te explotarían los ojos, ese vacío succionador, que es la perspectiva que tenemos desde aquí, desde la Tierra. Si nos puedes comentar un poco, o como pues romper un poco esa idea, ¿no? De ese vacío como cosa que te va a succionar, cuando en realidad, bueno. Sí, el vacío, bueno, la succión fue un invento hace mucho. Los romanos ya usaban pozos de succión, ¿no? Se ha usado muchísimo. De hecho, el experimento de las esferas son pequeñitas, no necesitas una bomba, no sé cómo lo haréis vosotros, pero podrías succionar tú con la boca, hacer succión para ir haciendo vacío. Vas haciendo así, vas haciendo vacío, y simplemente eso hace que las esferas, de hecho, uno de los vídeos que no he podido poner era un experimento en el que se hacía con dos esferitas y absorbiendo para que se quedaran cerradas, ¿no? Hombre, eso es una imagen de la ciencia ficción. Mucho todo ese tipo de cosas de que el vacío te succiona, de Marte y demás. Claro, en Marte es verdad que no podrías estar sin la escafandra, pero simplemente te ahogarías muchas veces. O sea, el problema del vacío para los humanos es como le pasaba a la paloma. No es que se descomponga en 1000 trozos, es que simplemente que a lo mejor hay algo de sus moléculas que se van en 1000 trozos, pero simplemente lo que pasa es que no tienes oxígeno y te mueres. En ciencia ficción hay dos cosas que se confunden mucho. Uno es gravedad y otro es el vacío. Y esos dos conceptos se confunden muchísimo. Parece que llegas a una nave espacial, es un error de la ciencia ficción, llegas a una nave espacial y en el momento en que ya tienes aire ya puedes andar normalmente. Son dos cosas distintas, la gravedad y el respirar. Bueno, y otra pregunta que es de rigor en este ciclo. A todos los ponentes os estamos pidiendo que nos digáis cuál es vuestro elemento favorito de la tabla periódica. En tu caso, no sé si es el favorito o el que más quieres sacar para hacer tu vacío. O sea, hombre, si fuera ¿a cuál es al que te enfrentas si para sacarlo? Sacar, diría el hidrógeno. ¿O cuál es bueno, voy a decir el hidrógeno porque ya un poco en la charla, para el vacío es el elemento más difícil, es el elemento más pequeño y con los que trabajamos con equipos de vacío se cuela por todas partes. Es tan pequeño que incluso hoy día las cámaras de vacío, las primeras que se hicieron, ya hemos visto, eran de vidrio, ¿no? Como esta que tenemos aquí. Eran cámaras de vidrio donde tú, mediante la bomba, pues ibas sacando el aire y el vidrio lo sostenía. Hoy día se hacen de acero inoxidable. Es un acero inoxidable, un acero especial por el que no permea nada. Pero el hidrógeno hasta puede llegar a permear. O sea, es capaz de colarse por cualquier sitio y demás. Y además es el elemento más abundante del universo, con diferencia. Es todo hidrógeno. Las estrellas son las que lo elaboran. O sea, el carbono, de lo que estamos todos hechos, es hidrógeno procesado por procesos de fusión y creación en las estrellas, ¿no? Porque otra cosa que no he dicho es que las estrellas son las fábricas de átomos. Cogen el hidrógeno y a partir del hidrógeno fabrican todos los demás átomos de los que estamos nosotros hechos. Por eso somos todos polvo de estrellas. Por eso la importancia de estudiar el polvo cósmico, porque todos nuestros átomos han sido hechos o creados en una estrella que los ha expulsado y luego se han organizado y han dado lugar a estos seres vivos que estamos aquí, hablando de eso. Por eso me quedo con el hidrógeno. Pues te agradecemos y nos quedamos con esa reflexión de relación de amor-odio con el hidrógeno, cuando te toca sacarlo y al mismo tiempo siendo conscientes de que se lo debemos todo. Y muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis venido. Recordaros que la semana que viene, el martes que viene otra vez,
Repetimos, esta vez con Zoraida Freixa, y vamos a hablar de la química de los metales, que como nos comentaba Celia, pues es bastante desconocida y igualmente apasionante. Así que muchísimas gracias. Eskerrik asko. Gracias por todo.